Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿por qué me tentáis? Tráeme un denario que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Dónde estaba la trampa que querían poner a Jesús? Si él decía que había que pagar el impuesto al César, eso le desacreditaba delante de los judíos, porque ellos que pagaban estaban en contra debido a que era el impuesto que se pagaba a un invasor. Pero si decía Jesús que no había que pagar el impuesto, inmediatamente le denunciaban ante las autoridades romanas acusándole de ser un levantisco revolucionario, de sublevar al pueblo y por lo tanto la condena a muerte. Era una magnífica trampa. Contestara lo que contestara, el Señor iba a verse atrapado o delante del pueblo o delante de los romanos. Salió airoso hasta el punto de que dice el evangelista que sus enemigos se quedaron admirados. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estaban hablando de impuestos. La moneda tenía la cara del César. Jesús utilizó esa argucia, esa excusa, para resolver el problema y no comprometerse ni con uno ni con otro. ¿Pero qué significa dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? O mejor dicho, ¿qué es del César y qué es de Dios para un católico? Hay un fragmento del alcalde de Zalamea, quizá la mejor obra de Calderón de la Barca, donde dice: al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Un católico cumple las obligaciones legítimas que le impone su carácter de ciudadano. Por ejemplo, pagar los impuestos, ser respetuoso con las normas cívicas. Es decir, tú eres católico, estás viviendo en un país, eres nacido en ese país o eres un emigrante que ha llegado a ese país y tienes que cumplir con las normas cívicas de ese país. Insisto, los impuestos, por ejemplo. O si hay una norma en tu comunidad de vecinos de que a partir de una hora no puedes hacer ruido, pues tienes que someterte a esa norma. Si hay la norma de que en determinado sitio de la ciudad no puedes entrar con un vehículo que contamina, pues tienes que someterte a esa norma. Es decir, un católico asume las normas del sitio donde vive. Pero ¿qué sucede cuando esas normas van en contra de su conciencia? Por ejemplo, el aborto, la eutanasia. ¿Qué sucede entonces? ¿Quién está primero? ¿Dios o el gobernante? Bueno, el gobernante no va a obligarte a abortar, no va a obligarte
a pedir el suicidio, la eutanasia. Lo del suicidio, lo de la eutanasia, ciertamente hay muchas presiones sobre los ancianos y enfermos que le están induciendo a pedir ese suicidio, pero no hay una obligación. Pero sí, en cambio, hay una obligación hacia los que tienen que ejecutar ese acto. Por ejemplo, los médicos que se niegan a cometer abortos. Y entonces el gobierno les amenaza, les persigue, les coacciona, ponen en juego su puesto de trabajo. He conocido en España varios casos así, de médicos que tuvieron que renunciar a su trabajo en la seguridad social porque no querían ejercer como abortistas. Y entonces tuvieron que buscar un trabajo en la sociedad privada, en un hospital privado, para poder seguir ejerciendo de médicos. Este es un ejemplo, no es el único. Con mucha frecuencia salta a los periódicos la demanda contra un empleado porque quiere llevar una cruz al cuello y se lo prohíben y se presenta a los tribunales. O la demanda contra una organización católica porque asesorando, por ejemplo, a los padres que buscan adopción, no aconsejan que adopten o que den su hijo en adopción a una pareja que no esté formada por un hombre y una mujer. Es decir, con mucha frecuencia en nuestra época hay roces, enfrentamientos, pleitos entre la conciencia y la ley. No en muchos casos, repito, hay que pagar impuestos. No tenemos que decir que yo soy católico y no pago. Pues soy católico y pago impuestos. Pero, ¿y cuando esa ley te obliga? No es que la ley aconseja o ofrece, sino que la ley te obliga a hacer algo que va en contra de tu conciencia. Pues primero está Dios. Primero está Dios. Puedes hacer objeción de conciencia. Yo hago objeción de conciencia y no llevo a cabo esta acción, porque mi conciencia me lo impide. Pero es que en muchos sitios la objeción de conciencia está cada vez más restringida y hay acoso, persecución, no de fusilamiento, pero sí de pérdida del trabajo, a aquellos que se atreven a decir hago objeción de conciencia y no se les permite. En el tema del aborto es claro. Cada vez se respeta menos la objeción de conciencia de los médicos. Y no solo en ese caso. Primero está Dios. Esto los católicos debemos de tenerlo clarísimo. Primero está Dios. Pero también debemos de tener muy claro que si primero está Dios, no puedo dar mi apoyo con el voto a un partido que reprime la conciencia, a un partido que promulga leyes en contra de la conciencia católica, y mucho menos a un partido que obliga a cumplir leyes que van en contra de esa conciencia porque no respeta la objeción de conciencia. Hay países donde esto no es así, ciertamente, porque ya los católicos son una minoría. Pero hay muchos países donde los católicos son una mayoría aplastante. Incluso hay un porcentaje elevado de católicos practicantes, y salen elegidos gobernantes con un programa de gobierno abiertamente anticatólico. ¿Cómo es posible que esos católicos voten a alguien que va a aplicar leyes contrarias a la conciencia católica? Pues porque primero es su simpatía partidista antes que Dios. Siempre te podrás abstener. La abstención es un derecho.
Pero lo que no puedes hacer como católico es apoyar partidos que promulgan leyes que van en contra de nuestra conciencia. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Al rey, la hacienda, los impuestos y la vida, por ejemplo, militar en el ejército cuando tu país te necesita. Al rey la hacienda y la vida se han de dar. Pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. El honor, la conciencia, solo es de Dios. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero es que lo que es de Dios está por encima de lo que es del César. Que así sea.